En la línea telefónica de Excelsior Televisión le agradezco mucho a Luis Felipe Puente, el coordinador nacional de Protección Civil, que tome la llamada de precisamente Excelsior Televisión. Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Como siempre, es un grato momento saludar al auditorio, estoy a la orden. Luis Felipe, ¿cuál sería el saldo preliminar ya hablando de toda la República Mexicana? Bueno, lo más importante es que hasta este momento ya fueron instalados en los 3 estados los comités de evaluación. El estado de Colima ya solicitó la declaratoria de emergencia para la reconstrucción, que de alguna manera hace que los comités empiecen a trabajar en la evaluación de daños. Nosotros consideramos que los daños más importantes que nos dejó Patricia fue en el área agrícola, aunque hay un número muy importante de comercios y viviendas afectadas. La SEDATU ya está haciendo una valoración para determinar cuáles fueron afectadas, pues en sus techos, en sus puertas, en sus ventanas, o alguna casa que haya tenido algún colapso, para determinar el monto. Pero haciendo un análisis, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos informa que todas las vialidades del país en este momento están trabajándose y que de alguna manera están restablecidos la mayor parte de ellos. Algunas pequeñas comunidades que estuvieron colapsadas, sus entradas o salidas, ya están siendo limpiando para que de alguna manera la gente pueda transitar, y me informa esta tarde Comunicaciones y Transportes que están al 100% liberadas las comunidades, algunas con algún encharcamiento para salir, pero que de alguna manera la gente ya puede acceder a todas las comunidades. Este es un dato muy importante. La mayor parte de las escuelas de todo el país donde pasó la tormenta, entre las partes de Colima, Jalisco, Nayarit, pasando por los estados del centro hacia la zona de Tamaulipas, que por cierto Tamaulipas el día de hoy nos llamaron para solicitarles una declaratoria y poder ayudar a algunos municipios que fueron afectados, ya como la depresión tropical, pero que generó mucha lluvia en su estado. Sí. Podríamos decir que el saldo más importante que al día de hoy el sector salud me ha dado es: no hubo ingreso alguno a algún hospital de todos los estados por afectaciones directas con el huracán Patricia. Claro. Los decesos están perfectamente identificados. Los 2 personas que estaban en un campamento alejado de las comunicaciones y que no oyeron las recomendaciones de Protección Civil, con la caída de un árbol fallecieron 2 personas, y 2 en un accidente de carácter automovilístico, pero que de alguna manera la mayor parte de la parte más importante del huracán, que fue la costa del Pacífico, pues se llevaron a refugios. Todavía tenemos refugios que están trabajando con personas, sobre todo en el estado de Jalisco y parte en el estado de Colima, porque los de Colima son la gente del volcán de Colima, que tuvimos un lajar importante de lodo de ceniza que afectó a algunas comunidades de la Becerrera y la Hierbabuena, que se están limpiando por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos ayudó ahí para poder regresar la gente a su comunidad, y algunos albergues en el estado de Jalisco con las gentes de la zona de la costa, que se está valorando, dependiendo de sus viviendas afectadas, qué días irán abandonando los albergues para poder ya restablecer su vida normal. Sí. En este momento se les está llevando despensas, alimentos por parte del Fonden, que fue autorizada la declaratoria de emergencia para que les dieran los insumos a los estados, y sobre todo que los estados mismos, el estado de Jalisco, el estado de Colima, particularmente, que son los que tienen más albergue, nos han ayudado con la atención particular a estas personas afectadas. Hoy, sí. Sí, adelante. Luis Felipe, a mí me parece muy importante algo. ¿Tuvimos suerte o hubo una buena coordinación y una buena preparación? Hay 2 elementos importantes que se han destacado. El doctor Carlos Valdés, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la mañana dictó fácilmente una conferencia sobre el tema, diciendo: primero, el huracán pegó en una zona menos poblada, que si se hubiera pegado directamente a Puerto Vallarta, por ejemplo, a Bahía de Banderas o al puerto de Manzanillo, seguramente las afectaciones serían mucho mayores en vidas que las que afortunadamente no tuvimos. Pegó en una zona poco poblada y de alguna manera se encontró muy rápido con toda la parte de la montaña, en la parte de la sierra, que formó un muro que desbarató parte de la fuerza del huracán. Esta fue la primera situación, que fue
pues un fenómeno de carácter natural Claro. que nosotros no definimos por dónde entra. El huracán, magnífico, impresionante. Cuando a mí me declaró la Conagua que la NOAA de los Estados Unidos 100 kilómetros adentro del territorio nacional lo tenía todavía como categoría 4, quiere decir entonces que los vientos no habían perdido fuerza de 200 kilómetros por hora, pero que estaban muy altos. Primero porque usaron esta rampa impresionante que es la cordillera que está en el Pacífico, que es una rampa que tuvo que brincar y dejó los vientos altos. Porque yo estaba en Colima, Sí. que está a 70 kilómetros de la costa, y la lluvia estaba muy fuerte, pero los vientos eran más o menos suaves. Pero yo veía el diagnóstico que me daba la Conagua y decía, ahí en ese punto arriba, huracán categoría 4. Claro. Había viento, sí, había una lluvia muy importante, sobre todo una lluvia de costado, no era una lluvia que caía, sino que avanzaba a una gran velocidad. Y lo impresionante es que esa misma noche para la mañana ya estaba en Zacatecas. Quiere decir que la velocidad del huracán, por los vientos que traía, fue muy rápido cruzando estos estados. Y ayudó eso también, ¿no? Ayudó tremendamente. Sí, claro. Y la última, toda la zona agrícola, si la recorremos, la han visto ustedes en las escenas de los sobrevuelos, quedó totalmente destruida la zona de papaya, la zona de plátano. Ahí sí hay una importante afectación en el sentido de que pues toda esta producción que se va para los mercados mexicanos y del extranjero, en el caso de plátano y papaya y limón sobre todo, pues obviamente habrá que hacer un gran esfuerzo para esta reconstrucción. Pero ante estos vientos, ante esta lluvia importante, lo que definitivamente, y lo reitero, salvó a la población fue la propia población, que entendió muy bien el alertamiento que nos ayudaron a hacer los medios minuto a minuto. A mí me impresionó y me impactó como Coordinador Nacional de Protección Civil ante, primero, la instalación del presidente, que fue algo que motivó al movimiento, ya que el presidente instala a las 12 de la noche y le instruye a todos los secretarios una acción determinada, pero por otro lado los medios de comunicación, dándose cuenta de la importancia del fenómeno, no dejaron de transmitir las recomendaciones minuto a Así minuto. es. Y así llegamos a la casa de miles de mexicanos en estas zonas del país que entendieron la importancia. Otra cosa que fue impactante, que la Sedena, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales, a instrucción de nosotros, todas las sirenas prendidas y el voceo prendido, que fue, vivirlo fue muy interesante, Claro. recorriendo calle por calle diciendo, reguárdense, viene un huracán muy fuerte, sonando las sirenas, y entonces la gente comprendió que había que guardar. Que había peligro. Pues Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, como siempre, Luis Felipe, agradezco que hayas tomado esta llamada y felicidades porque creo que las cosas salieron bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos dieron. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Felipe Puente, el coordinador nacional de Protección Civil, por supuesto, aquí en Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.